Trump le dice dictador a Zelensky y Zelensky le dice desinformado. ¿Qué pasa? ¿Y por qué existe esta guerra entre Ucrania y sus aliados de la Casa Blanca? Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, de ser un dictador si no celebra elecciones y le ha recomendado actuar con rapidez, si no quiere quedarse sin ningún país que poder gobernar, a la par que le ha acusado de entrar en una guerra que no se podía ganar. El mandatario estadounidense ha lanzado una publicación en su perfil oficial en redes sociales en la que le ha recomendado a Zelensky moverse rápido, mientras que ha puesto en valor que Washington está ya negociando con éxito el fin de la guerra con la parte rusa, algo que solo Trump y la administración Trump pueden hacer. En este punto, el magnate ha puesto en valor sus propios esfuerzos para acabar con el conflicto en Ucrania, que se aproxima ya a su tercer aniversario. Y ha aprovechado para acusar a su predecesor en el cargo, Joe Biden, así como las potencias europeas, de no haber intentado con todos sus esfuerzos acabar con la guerra. Ha hecho un trabajo terrible. Amo a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible, su país está destrozando y millones han muerto innecesariamente. Ha aseverado un Trump que además ha acusado al gobierno ucraniano de haber perdido la mitad de los $350 millones que asegura Washington ha enviado a Kiev. Piénsenlo. Un comediante modestamente exitoso, Volodymyr Zelensky, convenció a Estados Unidos de gastar $350 millones para entrar en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar. Pero una guerra que él sin Estados Unidos y Trump nunca podrá resolver. Ha manifestado. En este punto, el inquilino de la Casa Blanca ha denunciado que su país ha destinado a Ucrania $200 millones más que Europa, que además tiene garantías de que recuperará la inversión, mientras que Estados Unidos no recibirá nada a cambio. Sobre esto, ha acusado directamente a Biden de no haber negociado bien. Estas palabras del presidente Trump pareciera colocarlo del lado de Rusia y Zelensky no se hizo esperar y arremetió contra Trump. Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, vive en una burbuja de desinformación que le habría llevado a dar por ciertas tesis difundidas por Rusia como el supuesto índice mínimo de popularidad del mandatario ucraniano. Trump afirmó el martes que Zelensky tiene un nivel de respaldo del 4% y, en una crítica sin precedentes, recordó que Ucrania no celebra elecciones presidenciales desde el año 2019, una tesis a la que se agarra Rusia para poner en duda la legitimidad de la actual cúpula política. Lamentablemente, el presidente Trump, con todos los respetos, vive en un espacio de desinformación, ha dicho Zelensky, en una rueda de prensa en la que ha descartado que los datos dados por el inquilino de la Casa Blanca sean ciertos. En este sentido, ha dicho que hay mucha información circulando y que sale de Rusia y ha anunciado la próxima divulgación de sondeos sobre la imagen de diferentes líderes mundiales, incluido el propio Trump. En el caso concreto del gobierno ucraniano, ha apuntado que ronda el 58%. Centrarse en asuntos tangibles. Zelensky ha llamado, en cualquier caso, a centrarse en cuestiones tangibles. Y un día después de la reunión entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudí, ha lamentado que en dicho encuentro no se hablase de temas como los prisioneros de guerra o de los constantes bombardeos rusos. El retorno de Trump a la Casa Blanca ha supuesto, en palabras de Zelensky, sacar a Putin de su aislamiento, algo que entiende que a las autoridades rusas les beneficia, especialmente si hay señales de que pueden ser considerados como una víctima. Ucrania es la víctima, sin embargo, ha querido dejar claro que Ucrania es la víctima de todo esto. Es una guerra de Putin contra nosotros. Todo el mundo lo entiende, hasta quienes son leales a Rusia. Ha señalado Zelensky horas después de que Trump sugiriese también que la parte ucraniana podría haber impedido el conflicto. El presidente ucraniano ha insistido en que quiere de sus socios garantías de seguridad, para acto seguido recordar que la OTAN sigue en el horizonte, aunque los rusos no quieran siquiera que Ucrania mencione esta palabra. Queremos garantías de seguridad este año. Queremos terminar la guerra este año.
ha alegado, mientras que por otro lado el presidente Trump recibirá al presidente francés y al británico, Donald Trump recibirá a Emmanuel Macron y Keir Starmer en medio de las tensiones por la guerra en Ucrania. El francés y el británico viajarán a Estados Unidos la semana que viene. La visita se producirá luego de que Washington y Moscú retomaran las relaciones diplomáticas con el conflicto bélico como tema central. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, visitarán Washington la próxima semana en el marco de reuniones diplomáticas orientadas a buscar una solución a la guerra en Ucrania, según confirmó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, en una entrevista con Fox News. El anuncio se produce en un contexto de crecientes tensiones sobre el papel de Ucrania en las negociaciones de paz y la postura de la administración Trump. El mandatario estadounidense Donald Trump ha intensificado sus críticas a Volodymyr Zelensky, a quien calificó de dictador y responsabilizó por la falta de avances en un acuerdo con Rusia. Por su parte, Macron reiteró este miércoles que cualquier negociación debe contemplar las preocupaciones de Ucrania y sus aliados europeos. Compartimos el objetivo de poner fin a la guerra de agresión que Rusia lleva a cabo desde hace casi 3 años, afirmó en un mensaje en X, en el que mencionó que su posición coincide con la de Trump en cuanto a la necesidad de un acuerdo. Sin embargo, el líder francés subrayó que las conversaciones deben cumplir con 3 principios fundamentales: la participación de Kiev en el proceso, la garantía de una paz duradera con medidas de seguridad creíbles y la consideración de las preocupaciones europeas en materia de seguridad. Todo esto parece una comedia, porque si Trump no le permite a la Unión Europea y a Ucrania participar en las negociaciones de paz para que reciba estos presidentes, es por eso que muchos analistas concluyen en que todo esto es parte de una estrategia de Trump para que Putin no se retire de la negociación. Continuamos con persiguiendo las noticias. Trump le pide a Ucrania el 50% de sus recursos naturales. El documento no era claro, solo era claro en una cosa, que debíamos dar el 50% de todo lo especificado en el documento, dijo Zelensky. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informó este miércoles de que Estados Unidos ha pedido quedarse con la mitad de los recursos naturales de los que dispone Ucrania sin ofrecer a cambio garantías por escrito sobre la continuidad de su apoyo ni de seguridad. El documento no era claro, solo era claro en una cosa, que debíamos dar el 50% de todo lo especificado en el documento, dijo Zelensky en una rueda de prensa celebrada en Kiev, aludiendo a un borrador elaborado por Washington. El presidente ucraniano agregó que la propuesta de Estados Unidos no contenía ninguna referencia a garantías de seguridad a cambio de estos recursos. Tal y como esperaba Kiev, Zelensky se mostró dispuesto a publicar la propuesta presentada por EEUU. No creo que eso ayude a nuestras relaciones, dijo el presidente ucraniano, según la agencia pública ucraniana Ukrinform. El documento en cuestión le fue presentado a Zelensky hace una semana por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante su visita a Kiev. Zelensky pidió unos días para responder a la propuesta, que no ha sido aceptada por el momento por Kiev. Según dijeron fuentes con acceso al documento a varios medios, Estados Unidos pedía en la propuesta que Ucrania comparta la mitad de sus tierras raras y otros recursos naturales con EU. La idea fue hecha pública por el presidente Donald Trump poco después de asumir el poder en Estados Unidos. Trump espera que Ucrania pague con sus recursos naturales el monto de la ayuda ofrecida a Kiev por EU. Trump cifró en 0 millones de dólares el beneficio que Washington debe obtener de los recursos naturales ucranianos. En la misma rueda de prensa celebrada este miércoles en Kiev, Zelensky refutó las cifras sobre el monto de la ayuda a EEUU que ha mencionado el presidente Trump. Tenemos que aclarar esos números. Desafortunadamente no coinciden con la realidad. La guerra nos ha costado 320, 0 millones de dólares, 120, 0 millones cubiertos por los contribuyentes ucranianos y 200, 0 millones suministrados por EU y la UE
sobre todo en ayuda militar, dijo Zelensky. El presidente ucraniano detalló que la contribución de Estados Unidos ha sido de 67,0 millones de dólares en asistencia militar y 500 en ayuda directa al presupuesto ucraniano.